Las ruedas de mi silla hicieron un suave sonido de raspado contra el concreto mientras me sentaba sola en la acera, mirando la maleta a mi lado. Detrás de mí estaba la casa que habíamos compartido durante 8 años. Antes del accidente, antes de que él decidiera que una esposa en silla de ruedas no era una esposa en absoluto. Esa mañana me llamó inadecuada mientras me entregaba los papeles del divorcio junto con mis pertenencias empaquetadas. 5 años después, regresé en una limusina negra al hospital privado donde yacía indefenso, mi firma siendo lo único que lo separaba de la libertad. No me reconoció al principio. ¿Por qué lo haría? La mujer que él abandonó ya no existía. Antes de comenzar, tengo curiosidad. ¿Desde dónde nos estás viendo ahora mismo y qué hora es allí? Deja tu respuesta en los comentarios a continuación. No olvides suscribirte para más historias que te mantendrán al borde de tu asiento. Recuerdo el color del cielo ese día, un azul perfecto y cruel que parecía burlarse de mi situación. Allí estaba yo sentado en mi silla de ruedas, con una maleta de ropa empacada apresuradamente a mi lado, en la acera frente a lo que había sido nuestro hogar apenas unas horas antes. El peso de los papeles del divorcio se sentía pesado en mi regazo. Robert me había llamado inadecuada esa mañana, inadecuada como esposa, inadecuada como pareja, inadecuada para la vida que habíamos planeado. 3 meses habían pasado desde el accidente de coche que me paralizó de la cintura para abajo. 3 meses de hospitales, cirugías y la dolorosa realización de que mi columna vertebral nunca sanaría por completo. 3 meses durante los cuales las visitas de mi esposo se hicieron más cortas. Su toque menos frecuente, sus ojos cada vez más incapaces de encontrarse con los míos. Esto no es lo que firmé, había dicho mientras me empujaba hacia la acera. Necesito una esposa, no una paciente. Las cortinas de los vecinos se movieron. Sentí sus miradas sobre mí, la esposa desechada, el juguete roto abandonado cuando dejó de funcionar correctamente. El césped estaba recién cortado. Robert siempre había sido particular con las apariencias. No lloré. Algo dentro de mí se había vuelto inquietantemente silencioso, como el repentino silencio después de un trueno. Me senté allí, preguntándome a dónde iría, qué haría, cómo sobreviviría. Mis padres se habían ido, mis amigos eran en mi mayoría parejas que en realidad eran amigos de Robert. Mi trabajo en la firma de contabilidad, me aceptarían de nuevo en esta condición. Un coche desaceleró al pasar. La conductora, una mujer en uniforme, probablemente regresando a casa después de un turno en el hospital, bajó la ventanilla. ¿Estás bien?, preguntó, aunque la respuesta era claramente no. Lo estaré, me escuché decir, sorprendiéndonos a ambos con la convicción en mi voz. Ella dudó, luego se detuvo. Su nombre era Sara, y su amabilidad ese día fue el primer hilo en mi nueva vida. Me ayudó a su coche, plegó mi silla de ruedas y me llevó a casa de su hermana, donde podría quedarme solo hasta que te aclare. Poco sabía entonces que resolver las cosas implicaría descubrir que mi accidente no era solo mala suerte, que el esposo que me abandonó tenía secretos que valían millones, que la mujer sentada, rota, en esa acera suburbana se elevaría a alturas que Robert nunca podría haber imaginado. No lo sabía entonces. Pero ese momento humillante en la acera no era mi final. Fue mi comienzo. 2 semanas después de que Robert me dejara en la acera, estaba ordenando mi maleta en la pequeña habitación de invitados del apartamento de la hermana de Sara. Mis dedos rozaron una carpeta que no reconocía, una que no debería haber estado allí. Dentro había papeles que Robert debió haber empacado accidentalmente con mis cosas. Pólizas de seguro. Específicamente, una póliza de seguro de vida sobre mí, que Robert había aumentado a $5 millones justo un mes antes de mi accidente. La póliza, que anteriormente era un modesto 50 millas la hora, era suficiente para asegurar a alguien de por vida. La fecha del cambio me heló la sangre. 12 de febrero, 2 semanas antes de que mis líneas de freno fallaran misteriosamente en esa serpenteante carretera de montaña. Mis manos temblaban mientras leía la letra pequeña. En caso de muerte, Robert recibiría todo. En caso de discapacidad, nada. El lenguaje de la póliza era claro. Solo pagaba en caso de muerte, no por discapacidad permanente. De repente recordé la cara de Robert cuando los médicos nos dijeron que yo viviría. Alivio. Sí, pero algo más también. Decepción. Parecía impensable entonces, pero con estos papeles frente a mí, comenzó a formarse una imagen terrible.
Esa noche llamé a Maya, una amiga de la firma contable que había enviado flores pero no había visitado. A diferencia de nuestros otros amigos, Maya siempre había sido más mía que de Robert. «Julia, ¿estás bien?» «He estado muy preocupada», dijo su voz a través del teléfono. Vacilé. Luego pregunté, «¿Puedes ayudarme a investigar algo?» En silencio. Maya siempre había sido brillante en contabilidad forense, siguiendo las pistas del dinero, detectando irregularidades. Ella aceptó de inmediato, y le envié fotos de los documentos. 3 días después, me llamó a medianoche, su voz tensa con furia contenida. Intentó reclamar la póliza. «Julia, 2 días después de que se finalizara tu divorcio, presentó una reclamación diciendo que, dado que ahora eras legalmente muerta para él, debería recibir el beneficio por fallecimiento. La compañía de seguros lo había negado, por supuesto, pero el intento en sí reveló todo sobre sus intenciones. Hay más», continuó Maya. «Revisé tu informe de accidente a través de un contacto en el departamento de policía. La línea de freno no solo estaba desgastada, tenía un corte limpio. Inicialmente lo marcaron para una investigación más profunda, pero de alguna manera el caso fue cerrado. Alguien movió hilos. Mi silla de ruedas de repente se sintió como una acusación, no un accidente, no fue mala suerte. Un intento contra mi vida que solo tuvo éxito parcialmente, seguido de un abandono cuando me negué a morir convenientemente. Esa noche, mientras la familia de la hermana de Sara dormía, me deslicé hasta la ventana y miré las luces de la ciudad. La rabia ardía dentro de mí, no caliente y explosiva, sino fría y clarificadora. Siempre había sido la práctica, la planificadora, la analista, habilidades que Robert a menudo desestimaba como aburridas. Ahora esas mismas habilidades se convertirían en mis armas. No iría a la policía, no todavía. La evidencia era circunstancial, y Robert tenía conexiones. Había trabajado como contable en una empresa de tecnología médica antes del accidente. Entendía cómo funcionaban los sistemas, cómo se movía el dinero, cómo las personas en el poder se protegían entre sí. Si quería justicia, tendría que construirla yo mismo, pieza por pieza metódicamente. A la mañana siguiente llamé al Dr. Hassan, mi especialista en rehabilitación. «Necesito hablar contigo sobre volver al trabajo», le dije. «No mi antiguo trabajo, algo nuevo». «En realidad», dijo sorprendiéndome, «he estado analizando tus pruebas de aptitud de la terapia. ¿Has considerado la consultoría? Tenemos un proyecto de datos de salud que podría beneficiarse de alguien con tu experiencia financiera». Era una pequeña oportunidad, un trabajo a tiempo parcial que podía hacer desde mi silla de ruedas mientras continuaba con la rehabilitación. Pero era un comienzo, un punto de apoyo en la industria donde Robert, un administrador de hospital, había construido su carrera. «Estoy dentro», dije, sintiendo el primer atisbo de algo que no había sentido desde antes del accidente. Esperanza, pero no del tipo inocente. Esta esperanza tenía diente. 6 meses después de que Robert me abandonara, estaba trabajando 20 horas a la semana analizando datos de eficiencia para el centro de rehabilitación del doctor. Mi cuerpo se estaba fortaleciendo a través de una terapia física incansable, pero mi mente era donde estaba ocurriendo la verdadera transformación. El proyecto se expandió. Los hospitales y centros de atención de toda la región comenzaron a solicitar mis análisis. Desarrollé sistemas que les ahorraron millones mientras mejoraban los resultados para los pacientes. Mi silla de ruedas se volvió menos relevante en las reuniones de Zoom, donde lo que importaba eran mis ideas. Pero nunca olvidé por qué estaba haciendo esto. Cada noche añadía mi investigación. Maya se había convertido en mi socia no oficial, ayudándome a rastrear las actividades financieras de Robert antes y después de mi accidente. «Ahora trabaja en el centro médico Westlake», me dijo Maya durante una de nuestras llamadas nocturnas. «Gran promoción. Director de operación». Conocí a Westlake, un hospital privado de élite que atendía a los ricos. El tipo de lugar al que iban las celebridades para una cirugía plástica discreta, y los ejecutivos se recuperaban de agotamiento. «Y esto», continuó Maya, «está comprometido con la hija del principal inversor del hospital». La noticia debería haber dolido. En cambio, fortaleció mi determinación. Robert estaba construyendo su vida sobre una base de intento de asesinato y fraude. Me aseguraría de que esa fundación se desmoronara, pero no todavía, no hasta que estuviera lista. A través del Dr. Hassan, conocí a Eli Wong,
una paciente que se estaba recuperando de una rara enfermedad autoinmune que la había paralizado temporalmente. A diferencia de mí, Ellie volvería a caminar, pero durante su recuperación nos hicimos cercanos. Aprendí que no era solo una paciente cualquiera, era socia en Horizon Ventures, una firma especializada en inversiones en tecnología de la salud. «Tienes una mente para esta industria», me dijo un día después de que le explicara cómo un sistema de facturación en particular estaba causando tanto insatisfacción entre los pacientes como pérdidas de ingresos. ¿Has considerado ir más allá de la consultoría? Esa conversación lo cambió todo. Con la guía de Ellie, desarrollé un plan de negocios para soluciones de tecnología adaptativa, innovaciones que ayudarían a las personas con discapacidades a navegar los sistemas de salud de manera más efectiva, mientras ahorraban dinero a los proveedores. Mi primera patente fue para un software que simplificaba las reclamaciones de seguros para equipos de movilidad. Mi segunda fue para una aplicación que coordinaba el cuidado de pacientes con necesidades complejas. Ambos surgieron de mis propias experiencias frustrantes, experiencias que Robert había considerado demasiado pesadas para compartir. Ellie llevó mis propuestas a sus socios. Eran reacios hasta que presenté mi análisis de mercado, mostrando los miles de millones que se desperdician en sistemas de atención a la discapacidad ineficiente. «Estamos dentro», dijeron finalmente, ofreciendo una financiación inicial que me parecía enorme en ese momento. No sabía que era solo el principio. Un año después de estar abandonado en esa acera suburbana, era CEO de Adoptive Care Solutions. Mi equipo era pequeño pero estaba creciendo. El Dr. Hassan se unió como asesor médico. Maya dejó su trabajo de contadora para convertirse en mi CFO. Pero el desarrollo más significativo llegó cuando contraté a un investigador privado especializado en fraudes de seguros. Sus hallazgos confirmaron lo que había sospechado: la línea de freno cortada, las huellas dactilares de Robert en los cambios de la póliza de seguro, el divorcio apresurado diseñado para distanciarse cuando su plan fallara. «Tienes suficiente para un caso criminal», me dijo el investigador, «pero podría ser difícil probar la intención más allá de toda duda razonable. Estos casos pueden complicarse». Consideré ir a la policía entonces, pero algo me detuvo. Si Robert fuera arrestado ahora, podría cumplir algo de tiempo, pero con sus conexiones y recursos, probablemente obtendría una sentencia reducida. Él saldría y se reconstruiría. Incluso podría darle la vuelta a la historia para hacerse pasar por la víctima. No, la justicia necesitaba ser más completa, más poética. «Sigue recopilando pruebas», le dije al investigador. «No estoy listo para mudarme todavía». Esa noche me desplacé en mi silla de ruedas hasta la ventana de mi nuevo apartamento accesible, pagado con las primeras ganancias de mi empresa. Abajo, la ciudad se extendía, luces parpadeando como oportunidad. En algún lugar allá afuera, Robert probablemente estaba cenando en un restaurante caro con su nueva prometida, creyendo que había escapado de las consecuencias. No tenía idea de que lo estaba observando, construyendo, esperando. Mi teléfono sonó. El Dr. Hassan con noticias inesperadas. «¿Recuerdas esa terapia experimental de regeneración nerviosa de la que hablamos? Ha sido aprobado para el ensayo. No era una cura, nada repararía completamente mi médula espinal. Pero la terapia podría restaurar algo de función, algo de sensación». La esperanza parpadeó, no por Robert, sino por mí mismo. «Hay algo más», añadió el Dr. Hassan. «Hay algo más», añadió el Dr. Hassan. «Westlake Medical Center está buscando proveedores para renovar sus sistemas de gestión de pacientes. Su empresa debería presentar una oferta». Westlake, el nuevo reino de Robert. «No somos lo suficientemente grandes todavía», dije, aunque mi mente ya estaba corriendo con posibilidades. «Lo serán», respondió el Dr. Hassan. «Especialmente después de la conferencia del próximo mes. Todavía vas a dar esa conferencia magistral, ¿verdad? La conferencia de innovación en salud donde presentaría la nueva plataforma de Adaptive Care, donde inversores, administradores de hospitales y líderes de la industria estarían observando». «Absolutamente», dije. Esa noche añadí una diapositiva a mi presentación. Nada obvio, solo un estudio de caso sobre la optimización de reclamaciones de seguros que presentaba un hospital que se asemejaba mucho a Westlake. Datos que solo el observador más cuidadoso conectaría con el departamento de Robert. «Cebo para una trampa que lleva 3 años en preparación»,
Los años 2 y 3 se desarrollaron con la precisión de un maestro relojero ensamblando un complejo mecanismo. Me movía por el mundo transformada, ya no era la esposa desechada, sino Julia Reid, fundadora y CEO de una de las empresas de tecnología sanitaria de más rápido crecimiento en el país. La terapia experimental que recomendó el Dr. Hassan me había devuelto parcialmente la sensibilidad en las piernas. Todavía usaba mi silla de ruedas la mayoría de los días, pero podía estar de pie por cortos periodos y dar algunos pasos con ortesis, un progreso que alimentaba mi determinación más que mi vanidad. Adaptive Care Solutions se expandió rápidamente después de mi discurso principal en la conferencia de innovación en salud. Presenté nuestro sistema de gestión de pacientes con la confianza de alguien que comprendía íntimamente tanto los costos financieros como humanos de los fracasos en el cuidado de la salud. El sistema falla 2 veces, les dije a la sala llena. Primero cuando los pacientes se escapan por las grietas y de nuevo cuando las instituciones pierden miles de millones por ineficiencia. Podemos resolver ambos problemas simultáneamente. Los inversores se alinearon después. Entre ellos estaba Harrison James, el inversor principal en el centro médico Westlake, y noté con satisfacción privada el futuro suegro de Robert. Impresionante presentación, dijo Harrison, estrechando mi mano. Westlake ha estado buscando exactamente este tipo de innovación. Sonreí, haciendo contacto visual con la calidez medida de una empresaria en lugar de alguien que reconocía su nombre de incontables horas de investigación. Deberíamos hablar, dije. Creo que podríamos transformar las calificaciones de eficiencia de Westlake en 6 meses. El contrato llegó 3 semanas después. Adaptive Care reformaría todo el sistema de gestión de pacientes de Westlake. Un proyecto que requeriría reuniones regulares con los jefes de departamento, incluyendo inevitablemente a Robert. Me preparé meticulosamente para nuestro primer encuentro, eligiendo un elegante traje de negocios y peinando mi cabello de manera diferente a como lo había llevado durante nuestro matrimonio. Sutiles cambios cosméticos, gafas de diseñador, una paleta de maquillaje más sofisticada, completaron la transformación. Dudaba que me reconociera de inmediato. La gente tiende a ver lo que espera ver, y Robert nunca esperaría que su esposa descartada regresara como una exitosa CEO. Nuestra reunión estaba programada en la sala de juntas ejecutiva de Westlake. Llegué temprano con mi equipo, ya revisando documentos cuando Robert entró con su personal. Observé por mi visión periférica mientras él escaneaba la habitación, sus ojos pasaron sobre mí sin reconocimiento, luego regresaron con un destello de confusión, el más leve indicio de que algo sobre mí registró en su memoria. Señorita Reid, dijo extendiendo su mano con el encanto ensayado que usaba con todos los que consideraba importantes. Robert Miller. Estamos emocionados por esta asociación. Le tomé la mano, le miré a los ojos y sonreí profesionalmente. Igualmente, señor Miller, mi equipo ha analizado sus sistemas actuales y ha encontrado varias áreas donde podemos mejorar significativamente tanto los resultados de los pacientes como la eficiencia operativa. Si me reconoció, no lo mostró, pero algo en su expresión sugería incomodidad, la forma en que los animales de presa sienten la presencia de un depredador antes de identificar la amenaza. A lo largo de esa reunión y de docenas que siguieron en los meses siguientes, mantuve un profesionalismo perfecto. Nunca le di motivo para quejarse del rendimiento de mi empresa. El sistema que implementamos en Westlake fue brillante, ahorrándoles millones mientras mejoraba genuinamente la atención al paciente. Pero mientras trabajábamos, yo estaba recopilando información. Mi software recopiló datos, todos legales, todos cubiertos por los términos de nuestro contrato. Datos que revelaron patrones de ineficiencia concentrados en los departamentos de Robert. Nada ilegal, pero evidencia de mediocridad oculta tras el encanto y las conexiones. Mientras tanto, Adaptive Care creció exponencialmente. Abrimos oficinas en 3 ciudades más. Desarrollamos nuevos productos. Forbes me incluyó en su edición Innovadores a seguir, la foto cuidadosamente angulada para minimizar mi silla de ruedas mientras destacaba mi rostro. Un rostro que alguna vez había estado surcado por lágrimas en una acera suburbana. Durante el 3er año, 2 desarrollos significativos aceleraron mis planes. Primero, Adaptive Care fue contactada para una adquisición por HealthTech Global, una corporación multinacional con grandes recursos y presencia en todos los principales sistemas hospitalarios. Rechacé vender,
pero negocié una asociación que infundió Adoptive Care con capital que transformó nuestra escala. De repente, teníamos recursos para considerar adquisiciones propias. En segundo lugar, Maya descubrió a través de sus redes financieras que el centro médico Westlake estaba luchando en silencio. Harrison James había hecho varias inversiones poco inteligentes fuera del sector de la salud. El hospital mantenía su prestigiosa reputación, pero tras bambalinas, la liquidez era ajustada. Necesitarán inversión de capital en los próximos 18 meses, informó Maya. Y adivina quién está en números rojos con 3 propiedades de inversión. Robert Miller. Parece que tu ex ha estado viviendo más allá de sus posibilidades, tratando de impresionar a su prometida con un estilo de vida que no puede mantener. La oportunidad se estaba cristalizando. Con el respaldo de HealthTech Global, Adoptive Care podría potencialmente adquirir Westlake, o al menos convertirse en un inversor importante. Pero necesitaba ser cuidadoso, estratégico. Esto no se trataba de venganza, se trataba de justicia. La distinción era importante para mí. Amplié mi investigación, contratando a un equipo legal especializado para revisar cada aspecto de las operaciones de Westlake, particularmente aquellos bajo la gestión de Robert. Encontraron patrones preocupantes en la facturación de pacientes, la asignación de recursos y las asignaciones de personal. Nada definitivamente ilegal, me aconsejó mi abogado principal, pero suficientes áreas grises regulatorias que una auditoría exhaustiva causaría problemas significativos. Perfecto apalancamiento. A lo largo de esta fase, continué mi terapia física con dedicación religiosa. Cada sesión dolorosa, cada pequeña victoria sobre mi cuerpo dañado reforzaba mi fortaleza mental. El Dr. Hassan, ahora director médico de Adoptive Care, a menudo comentaba sobre mi extraordinaria determinación. Tu recuperación ha superado todas las proyecciones, dijo durante una sesión. Pero me preocupa qué te impulsa. El éxito, respondí simplemente. Me lanzó una mirada comprensiva. El éxito viene en muchas formas, Julia. Asegúrate de reconocerlo cuando lo logres. Entendí su preocupación, pero mi enfoque se mantuvo claro. Esto no era obsesión, era justicia retrasada pero no negada. Para finales del tercer año, Adoptive Care había implementado sistemas en 17 importantes centros médicos. Nuestra acción se había triplicado desde nuestra OPI. Me había mudado de mi apartamento accesible a un ático diseñado a medida con vistas de la ciudad. Mi asistente gestionaba una agenda ocupada de conferencias, reuniones con inversores y sesiones de desarrollo de producto. Para el mundo, yo era una historia de éxito, la emprendedora discapacitada que transformó sus desafíos personales en innovación. Pocos sabían sobre la póliza de seguro, la línea de freno cortada, el esposo que había intentado matarme y luego me desechó cuando sobreviví. La última pieza encajó cuando el propio Harrison James solicitó una reunión privada. Westlake necesita inversión adicional, admitió, con la tensión evidente en su voz. Su asociación con HealthTech Global los convierte en un inversor potencial, atractivo. ¿Consideraría Adoptive Care tomar una participación minoritaria significativa? Mantuve mi expresión neutral, aunque por dentro la satisfacción se extendía como un calor. Podríamos considerar un acuerdo más completo, respondí. No una participación minoritaria, sino un interés de control. Se mostró reacio al principio, como esperaba. Pero en las semanas siguientes, a medida que otros posibles inversores se retiraron y la situación financiera de Westlake empeoró, él se volvió más receptivo. Las negociaciones fueron delicadas, complejas y totalmente a mi favor. Harrison no sabía que yo entendía exactamente cuán desesperada era la situación de Westlake, gracias a los datos de mi sistema y al análisis financiero de Maya. 4 años y 2 meses después de que Robert me dejara en esa acera, firmé los documentos que convertían a Adoptive Care en el propietario mayoritario de Westlake Medical Center. La transacción se estructuró a través de una subsidiaria, manteniendo mi nombre fuera de los documentos públicos. Robert continuaría como director de operaciones por ahora. Los pasos finales de mi plan se acercaban, pero el destino tiene una manera de introducir variables inesperadas. Una semana después de completar la adquisición de Westlake, recibí una llamada urgente de Maya. «Necesitas ver esto», dijo, reenviando un registro confidencial de admisión de pacientes de Westlake. El nombre en el archivo: Robert Miller. Diagnóstico:
lesiones traumáticas por un accidente de un solo vehículo. Estado crítico pero estable. Robert había conducido su coche de lujo por la misma carretera de montaña donde había ocurrido mi accidente. A diferencia de mí, él estaba solo. A diferencia de mi accidente, no había evidencia de manipulación, solo exceso de velocidad. Las ironías de la vida pueden ser asombrosas. Me senté en mi oficina mirando su expediente médico. El hombre que había intentado matarme, que me había abandonado cuando me volví discapacitada, ahora yacía en una cama de hospital, con múltiples fracturas y una lesión en la columna similar a la mía. El universo había entregado una simetría que no podría haber planeado. Pero no fue suficiente. La justicia no se trata de esperar el karma, se trata de hacer que las personas sean responsables de sus acciones. Llamé al Dr. Hassan. Necesito saber todo sobre el pronóstico y el plan de tratamiento de Robert Miller, dije. Como propietario mayoritario de Westlake, es mi derecho. La información confirmó mis sospechas. Robert sobreviviría, pero su recuperación sería larga y difícil. Es probable que enfrentara algunas limitaciones permanentes de movilidad. Su costoso tratamiento no estaba completamente cubierto por el seguro. Y con sus problemas financieros, pronto enfrentaría una devastadora deuda médica. Él era, en todos los sentidos, vulnerable, justo como yo había sido. El momento era perfecto. 4 años y 10 meses después de haber sido dejado en esa acera, estaba listo para cerrar el círculo. Instruí a la Junta de Westlake, ahora controlada por Adaptive Care, para llevar a cabo una auditoría exhaustiva de todos los departamentos, con especial atención a operaciones. Los resultados inevitablemente expondrían la mala gestión de Rob. Simultáneamente, organicé para que mi investigador privado entregara toda la evidencia sobre mi accidente y el intento de fraude de seguros a las autoridades correspondientes. Sincronizado con la fecha de salida de Robert, todo estaba en su lugar. El hombre que una vez me había considerado inadecuada enfrentaría la justicia desde la misma silla de ruedas que él había encontrado tan repulsiva. Todo lo que quedaba era mirarlo a los ojos cuando finalmente me reconociera, en mi 40º cumpleaños. 5 años menos una semana después de que Robert me abandonara, Adaptive Care salió a bolsa. La salida a bolsa superó todas las proyecciones, convirtiendo mi sustancial participación en la propiedad en una riqueza más allá de cualquier cosa que había imaginado cuando comencé la empresa. La prensa financiera lo llamó una historia de Cenicienta, la mujer discapacitada que construyó un imperio de atención médica desde su silla de ruedas. No sabían que la zapatilla de cristal era en realidad una pieza de ajedrez de cristal, y yo estaba a 3 movimientos del jaque mate. La mañana de la OPI me senté en el reluciente vestíbulo del banco de inversión que había manejado nuestra oferta pública, esperando el toque de campana ceremonial. Maya se sentó a mi lado, revisando los números finales en su tableta. «Somos oficialmente multimillonarios», dijo en voz baja, girando la pantalla para que pudiera ver el precio de las acciones. «¿Cómo se siente?», consideré la pregunta seriamente. El dinero en sí mismo significaba poco para mí. Era meramente una herramienta, una medida de lo lejos que había llegado desde esa acera, un medio para asegurar la justicia. «Se siente como potencial», respondí finalmente. La celebración después fue breve. Nunca había desarrollado un gusto por el champán y los focos. Mientras mi equipo continuaba la fiesta, regresé a mi oficina para ejecutar la siguiente fase de mi plan. La adquisición del Westlake Medical Center se había completado a través de capas de entidades corporativas que oscurecían mi conexión personal. El personal del hospital, incluido Robert, creía que simplemente habían sido comprados por una subsidiaria de HealthTech Global. Ahora era el momento de hacer conocer mi propiedad. Programé una visita a Westlake para la semana siguiente, una visita ejecutiva que incluiría a todos los jefes de departamento. Robert, según mis fuentes, había estado planeando su boda con la hija de Harrison James. La ceremonia estaba programada para el mes siguiente. Harrison, cada vez más dependiente de mi capital para fortalecer sus otras inversiones, había bendecido la unión de mala gana a pesar de las crecientes preocupaciones sobre las habilidades de gestión de Robert. Lo que ninguno de ellos sabía era que mis equipos de auditoría ya habían identificado múltiples casos en los que Robert había desviado recursos, manipulado el personal para favorecer a ciertos médicos e implementado protocolos que priorizaban los procedimientos rentables sobre las necesidades de los pacientes. Nada técnicamente ilegal,
Robert era demasiado cuidadoso para eso, pero violaciones de las mejores prácticas que mis nuevas políticas pronto harían obsoleta. El día antes de mi visita programada a Westgate, Maya irrumpió en mi oficina sin llamar. Robert ha tenido un accidente, dijo, con una expresión inquebrantable. Sentí una extraña vacuidad. ¿Está muerto? No, pero es grave. Accidente de un solo coche en Pine Ridge Road, el mismo camino de montaña donde se habían fallado mis líneas de freno 5 años antes. La simetría era casi demasiado perfecta, como si el universo mismo exigiera equilibrio. ¿Conducción ebria?, pregunté. Maya sacudió la cabeza. Los informes iniciales dicen que fue una falla mecánica, posiblemente relacionada con los frenos. Están investigando. Cerré los ojos brevemente. A diferencia de Robert, nunca le había deseado la muerte. Justicia sí, consecuencias, ciertamente, pero no este oscuro espejo de mi propia tragedia. ¿Cuál es su estado?, pregunté. Crítico pero estable. Múltiples fracturas, hemorragia interna controlada, pero, Maya dudó. ¿Pero qué? Daño en la médula espinal. Vértebra T10. No sabrán la extensión de la parálisis hasta que la hinchazón disminuya, pero el pronóstico inicial sugiere parálisis parcial por debajo de la cintura, igual que la mía. El paralelismo era inquietante. Me senté en silencio, asimilando este desarrollo. Mi plan cuidadosamente elaborado ahora enfrentaba una complejidad moral que no había anticipado. Destruir a un hombre sano que había intentado destruirme era una cosa. Destruir a alguien recién discapacitado, como yo había estado cuando él me abandonó, se sentía diferente. Pero luego recordé la póliza de seguro, la línea de freno cortada, la forma en que me había llevado a la acera y me había dejado sin ningún lugar a donde ir. La frialdad en sus ojos cuando me llamó inadecuada. Esto no cambia nada, dije finalmente. Si acaso hace que la justicia sea más poética. Durante los siguientes 3 días, monitoreé la condición de Robert a través de mi acceso a los sistemas de Westlake. Su prometida rara vez se apartaba de su lado. Harrison James movió hilos para asegurarse de que recibiera la mejor atención posible, una atención que le dejaría facturas astronómicas que su seguro no cubriría completamente. El 4.º día, recibí los resultados preliminares de la auditoría de Westlake. Confirmaron todo lo que habíamos sospechado sobre la gestión de Robert y Maya. Bajo su dirección, ciertos pacientes habían recibido un tratamiento preferencial mientras que otros, frecuentemente aquellos con necesidades complejas que requerían más recursos, habían sido sutilmente desalentados de recibir tratamiento en Westlake. En resumen, había creado un sistema que habría rechazado a alguien como yo. Alguien como él estaba a punto de convertirse. Tomé una decisión. No confrontaría a Robert mientras estuviera en cuidados intensivos. Eso sería cruel de una manera que me niego a hacer. En su lugar, esperaría hasta su alta, cuando enfrentaría tanto su nueva realidad física como las consecuencias de sus acciones pasadas simultáneamente. A través de mi posición como propietario de Westlake, organicé 2 cosas. Primero, que Robert recibiría una atención excelente a pesar de su cobertura de seguro limitada. Y segundo, que yo sería quien firmara sus documentos de alta. Esto no fue misericordia. Esto era estrategia. Quería que estuviera lo suficientemente sano como para comprender plenamente lo que estaba sucediendo cuando finalmente me revelara. A medida que mis planes se ajustaban a esta nueva realidad, recibí otra noticia inesperada. La Fundación de Investigación del Dr. Hassan, que Adaptive Care había estado financiando en silencio, había logrado un avance en el tratamiento de lesiones de la médula espinal. La terapia no curaría la parálisis, pero podría mejorar significativamente la calidad de vida de muchos pacientes, incluyendo potencialmente a Robert. Estamos listos para ensayos en humanos, me dijo el Dr. Hassan. Fuiste fundamental para que esto sucediera, Julie. Pensé en todas las personas a las que esta investigación ayudaría. Personas como yo que habían sido toldas que sus condiciones eran permanentes, inalterables. Los recursos que había dirigido hacia esta investigación no habían sido parte de mi plan de venganza. Habían sido una misión separada nacida de mi propia experiencia. En ese momento, sentado en mi oficina con vista a la ciudad donde una vez había sido desechado, sentí la primera fractura en mi enfoque unidimensional en Rob. La empresa que había construido, las innovaciones que habíamos creado, las vidas que estábamos mejorando, importaban más allá de mi venganza personal. El Dr. Hassan parecía leer mis pensamientos. Has creado algo importante, Julia.
Algo que perdurará sin importar lo que pase con Robert. Tenía razón. Active Care había crecido más allá de sus orígenes como un vehículo para la justicia. Se había convertido en una fuerza para un cambio genuino en cómo la atención médica servía a las poblaciones vulnerables. Pero eso no significaba que Robert debería escapar de las consecuencias. A medida que se acercaba la fecha de su alta, hice los preparativos finales. La limusina estaba arreglada. No por espectáculo, sino porque realmente viajaba de esa manera ahora para las citas de negocios. Mi asistente programó la reunión con precisión. Los documentos necesarios estaban preparados. Sus papeles de alta, los resultados de la auditoría y las pruebas de su intento de fraude de seguros que irían a los fiscales inmediatamente después. La noche antes de nuestro enfrentamiento, visité a Sara, la enfermera que se detuvo a ayudarme hace 5 años cuando estaba abandonado en esa acera. Se había convertido en una querida amiga y ahora dirigía el departamento de rehabilitación en una de las instalaciones asociadas de Adopt. ¿Estás seguro de esto?, preguntó mientras compartíamos la cena en su modesto apartamento, tan diferente de mi ático, pero cómodo de una manera que el lujo no puede lograr. Lo he estado planeando durante 5 años, respondí. ¿No es eso lo que pregunté? Dejé mi tenedor. ¿Qué harías si fueras yo? Ella consideró esto seriamente. Me aseguraría de que se hiciera justicia, pero también me aseguraría de poder vivir conmigo misma después. Sus palabras se quedaron conmigo mientras regresaba a casa esa noche. La mujer en la que me había convertido en estos 5 años, fuerte, poderosa, reivindicada, no era la misma mujer que Robert había abandonado. Esa transformación fue mi mayor victoria, independientemente de lo que sucediera mañana. Al amanecer del día del alta de Robert, me preparé para la culminación de 5 años de planificación, construcción y espera. La justicia finalmente se serviría. La salida de Robert estaba programada para las 2 p.m. de un martes a finales de otoño. Un detalle que encontré extrañamente significativo. Me habían abandonado en primavera, la estación de los comienzos, y ahora cerraría este capítulo mientras el año mismo comenzaba a desvanecerse. La mañana de su alta, recibí la versión final de la auditoría de Westlake. Los resultados fueron devastadores. Más allá de la mala gestión que ya conocía, la auditoría había descubierto evidencia de que Robert había desviado recursos del hospital para uso personal y manipulado registros médicos para ocultar fallos administrativos. Maya revisó los hallazgos conmigo en mi oficina. «Esto es suficiente para acabar con su carrera», dijo ella. «Combinado con la evidencia del fraude de seguros, él enfrenta posibles cargos criminales». Asentí, sintiéndome extrañamente tranquilo. ¿Ha visto esto ya? No. La reunión de la Junta para revisar la auditoría está programada para mañana. No tiene ni idea de lo que se le viene. Perfecto momento. Saldría del hospital creyendo que regresaba a su puesto, sin saber que para esta hora mañana su reputación profesional estaría en ruinas. Tenía una decisión más que tomar. Si ofrecerle a Robert una opción, la misma elección que nunca me habían dado. Después de que Maya se fue, llamé a Sara. ¿Tu centro de rehabilitación sigue dispuesto a asumir un caso complejo, el que discutimos? Sí, respondió ella. Hemos reservado el espacio. Pero, ¿estás seguro de esto? Parece como la misericordia, sugerí. Estaba a punto de decir a diferencia de ti. Al menos, diferente del tú que he conocido estos últimos años. Lo consideré. Quizás sea hora de un nuevo yo. Al mediodía, finalicé los trámites para crear un fondo especial en el centro de rehabilitación de Sara. Un fondo específicamente para pacientes con lesiones catastróficas y recursos limitados. Robert podría ser el primer beneficiario si eligiera ese camino. Para la 1:30 p.m., estaba vestida con un traje rojo a medida que se había convertido en mi look distintivo para ocasiones de negocios importantes. Me miré una última vez en el espejo. La CEO segura que me devolvía la mirada poco se parecía a la mujer rota que había estado en esa acera. Mi cabello estaba peinado de manera diferente. Mi postura era más erguida a pesar de la silla de ruedas, mis ojos claros y directos en lugar de abatidos. Mi conductor, Thomas, me ayudó a subir a la limusina para el corto viaje a Westlake. Habíamos hecho este viaje docenas de veces desde la adquisición, pero hoy se sentía diferente. Pareces más tranquilo de lo habitual, observó Thomas mientras nos alejábamos de mi edificio. Estoy exactamente donde necesito estar, respondí. Llegamos a Westlake a las 1:25 p.m. en punto. El personal del hospital
ahora técnicamente mis empleados, me saludó con la deferencia debida al propietario de su institución. La administradora de turno me acompañó al área de alta, sin saber de mi conexión personal con el paciente que estaba siendo dado de alta. El señor Miller está terminando su evaluación final de fisioterapia, me informó. Su prometida está con él. No esperan que seas tú quien maneje el alta específicamente. Me gusta supervisar personalmente los casos VIP, dije con suavidad, especialmente los que involucran al personal. Ella asintió, impresionada por lo que percibía como una atención ejecutiva excepcional al detalle. Coloqué mi silla de ruedas cerca de la estación de enfermeras, revisando los documentos de alta mientras esperaba. Mi corazón latía con firmeza en mi pecho, no acelerado por la ansiedad, sino pulsando con el ritmo seguro de un plan que estaba llegando a su fin. A las 2:10 p.m., las puertas del ascensor se abrieron. Una silla de ruedas del hospital emergió, empujada por una ordenanza. En ella estaba sentado Robert, con la pierna enyesada, su cuerpo notablemente más delgado que la última vez que lo había visto. A su lado caminaba una mujer que reconocí de fotos como la hija de Harrison James, Catherine. Se detuvieron en la estación de enfermeras, a pocos pies de donde yo estaba sentado, parcialmente oculto por una planta decorativa. «Estamos listos para el alta», dijo Catherine a la enfermera, su voz tensa por la tensión de las últimas semanas. La enfermera sonrió. «Sí, Sra. James. Nuestro equipo ejecutivo está manejando el caso del señor Miller personalmente». Ella me hizo un gesto. Me acerqué en mi silla de ruedas, emergiendo a su vista completa. Robert me miró con la curiosidad educada que uno podría mostrar a un extraño, y luego se congeló. Observé el cambio en su expresión mientras la confusión daba paso a la incredulidad, luego al reconocimiento y finalmente algo parecido al miedo. «Hola, Robert», dije con la voz firme. «Ha pasado un tiempo». Catherine miró entre nosotros, confundida. «Ustedes dos se conocen», sonreí. «Oh sí, Robert y yo nos conocemos bastante bien». Le extendí la mano. «Julia Reed, ahora soy la propietaria de Westlake Medical Center. Y antes de eso, yo era Julia Miller, la esposa de Robert». El color se le fue del rostro cuando las implicaciones completas de mi presencia lo golpearon. No era solo un fantasma de su pasado. Era su jefa, su destino estaba en mis manos, y ambos lo sabíamos. Durante varios largos segundos, el único sonido en el área de descarga era el suave pitido de los monitores de las habitaciones cercanas. Robert me miró como si viera una aparición, mientras la confusión de Catherine se transformaba lentamente en un horror incipiente. «Eso no es posible», logró finalmente Robert. Su voz era una sombra del tono confiado que recordaba. «Julia no estaba, tú no estabas, exitosa, poderoso, entero», respondí, mis palabras precisas como escalpelos. «Mucho puede cambiar en 5 años, Robert. Tú, de todos, deberías entender lo rápido que puede transformarse la vida». Catherine encontró su voz. «¿Qué es esto? Robert, ¿quién es ella?» Los ojos de Robert se movían entre nosotros, con cálculos visibles corriendo detrás de ellos. Casi podía verlos sopesando mentiras contra verdades parciales, preguntándose cuánto podría haberle contado ya a su prometida. Catherine comenzó con cuidado. «Esto es complicado. En realidad, es bastante simple», interrumpí, con un tono serio. «Estoy aquí para firmar tus documentos de alta, Robert. Como propietario del Centro Médico Westlake, me interesa personalmente ciertos casos, especialmente aquellos que involucran a miembros del personal con historias médicas complicadas». La enfermera, sintiendo una tensión que no comprendía, se alejó discretamente de la estación. Estábamos efectivamente solos en nuestro pequeño triángulo de historia compartida y caminos divergentes. «Quizás deberíamos discutir esto en privado», sugerí, mirando hacia una sala de consulta cercana. La postura de Catherine se tensó. «Cualquier cosa que tengas que decirle a Robert, puedes decírsela delante de mí. Estamos comprometidos». La evalué. La postura protectora, la ropa cara pero de buen gusto, el anillo de diamantes que coincidía con el que Robert me había dado una vez. No merecía ser un daño colateral en este tan esperado momento de justicia. «Por supuesto», dije, suavizando ligeramente mi tono. «Pero esto involucra asuntos médicos y laborales que son confidenciales. Las obligaciones legales requieren privacidad». Robert
siempre rápido para reconocer la autoridad incluso en su estado disminuido. Se aferró a la oportunidad. Catherine, danos unos minutos. Por favor. Te explicaré todo después. Ella dudó, luego asintió con reluctancia. Esperaré en la sala de espera familiar. Mientras se alejaba, hice un gesto hacia la sala de consultas. Una ordenanza ayudó a maniobrar la silla de ruedas de Robert hacia adentro. Lo seguí y cerré la puerta detrás de nosotros. Nos sentamos uno frente al otro, dos personas en sillas de ruedas, imágenes reflejadas separadas por 5 años y un abismo de traición. ¿Cómo?, preguntó simplemente. ¿Cómo sobreviví siendo abandonado en una acera sin a dónde ir? ¿Cómo construí una empresa valorada en miles de millones? ¿Cómo terminé siendo dueño del hospital donde trabajo? ¿O cómo descubrí que aumentaste mi póliza de seguro de vida justo antes de que mis frenos fallaran misteriosamente? Mantuve mi voz baja, controlada. Su rostro se palideció aún más. No sé de qué estás hablando. El seguro. Lo interrumpí. Tengo la documentación. El cambio de póliza. La reclamación que intentaste presentar después de nuestro divorcio a pesar de que yo estaba muy vivo. El informe policial que menciona el corte limpio en mi línea de frenos. Todo. Robert intentó sentarse más recto en su silla de ruedas, pero se estremeció de dolor. No puedes probar nada. No necesito probarlo en la corte para destruirte, respondí con calma. Aunque eso sigue siendo una opción. Por primera vez, un miedo genuino parpadeó en su rostro. No solo miedo a la exposición o a las consecuencias, sino reconocimiento de cuán completamente se había invertido la dinámica de poder entre nosotros. ¿Qué quieres?, preguntó, su voz apenas audible. Me incliné ligeramente hacia adelante. Primero, quiero que entiendan exactamente lo que está sucediendo. Mañana por la mañana, la Junta de Westlake recibirá una auditoría que revelará su mala gestión y violaciones éticas. Para el mediodía, ya no estarás empleado aquí. Para el final de la semana, Catherine se enterará de la póliza de seguro y de tu intento de fraude. Parecía encogerse con cada frase. El hombre seguro de sí mismo que me había descartado se estaba disolviendo ante mis ojos. ¿Vas a destruirme cuando ya estoy roto?, preguntó señalando su pierna enyesada. Su bata de hospital. No, Robert, dije en voz baja. Te voy a ofrecer exactamente lo que nunca me ofreciste, una elección. Coloqué 2 carpetas sobre la pequeña mesa entre nosotros. En una carpeta está tu alta estándar, junto con la notificación de los hallazgos de la auditoría y las pruebas que se entregarán a los fiscales mañana. En la otra hay un camino diferente, uno que no mereces pero que te ofrezco de todos modos. Sus ojos fijos en las carpetas, su respiración entrecortada. ¿Cuál es la elección?, susurró. Antes de decirte tus opciones, dije, necesito que entiendas cómo va a cambiar tu vida por completo. Abrí la primera carpeta y saqué un documento, el resumen de la auditoría, con su nombre resaltado en todas partes. La reunión de la junta de mañana revelará que bajo su dirección, Westlake desvió más de $12 millones en recursos. Los pacientes con necesidades complejas fueron sistemáticamente desalentados de recibir tratamiento, mientras que aquellos con seguro premium recibieron atención preferencial independientemente de la necesidad médica. Él empezó a protestar, pero yo continué implacablemente. Tu compromiso con Catherine James te ayudó a evitar el escrutinio hasta ahora. La influencia de Harrison mantuvo las preguntas a raya. Pero Adaptive Care ha sido propietaria de Westlake durante 7 meses. Robert, mi empresa, mis reglas, mis auditores. Devolví el resumen de la auditoría y saqué otro documento. El informe policial de mi accidente con un nuevo análisis forense adjunto. Este informe confirma lo que he sabido durante años. Mis líneas de freno fueron cortadas con precisión. No estaban desgastadas, no dañadas por escombros de la carretera. Cortadas, un mes después de que aumentaste mi seguro de vida a $5 millones. Su rostro se había puesto ceniciento. No puedes probar que yo hice eso. No necesito probar que tú cortaste las líneas personalmente. El cambio de la póliza de seguro, tu posterior intento de reclamación y tu abandono inmediato cuando sobreviví. El caso circunstancial es lo suficientemente condenatorio para una demanda civil, sino cargos criminales. Las manos de Robert se aferraron a los reposabrazos de su silla de ruedas con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Qué quieres? ¿Dinero? No tengo ninguno. Las casas están bajo el agua.
El fondo fiduciario de Catherine está controlado por su padre. Casi lo compadecí entonces. Este hombre disminuido, tan enfocado en las preocupaciones materiales, incluso ahora. No necesito tu dinero, Robert. Valgo más de lo que puedes imaginar. Hice un gesto hacia la ventana, donde mi limusina esperaba abajo. Lo que quiero es que tomes una decisión. La decisión que nunca me diste. Abrí ambas carpetas por completo para que pudiera ver su contenido. Opción 1. Te vas de aquí hoy con Catherine. Para mañana por la noche, ella lo sabrá todo. El fraude del seguro, tu mala gestión, la inminente investigación criminal. Harrison te cortará por completo. Tus costos de rehabilitación te llevarán a la bancarrota. Tu carrera en la administración de salud habrá terminado. Me detuve dejando que este futuro se hundiera en mí. Opción 2. Firmas esta confesión admitiendo el fraude de seguros, la mala gestión en Westlake y tu intento de beneficiarte de mi discapacidad o muerte. A cambio, me aseguraré de que recibas una rehabilitación integral en el Centro de Recuperación New Horizons durante un año, completamente financiada. Tendrás alojamiento y atención médica mientras te adaptas a tus nuevas limitaciones físicas. Sus ojos se abrieron de par en par, incrédulo. ¿Por qué me ayudaría? No te estoy ayudando. Te estoy dando consecuencias que podrían realmente hacer del mundo un lugar mejor, respondí. En New Horizons trabajarás con pacientes como tú, como yo, como parte de tu terapia. Experimentarás la atención médica desde el otro lado. Entenderás lo que significa ser considerado no apto. Dejé que esa palabra flotara entre nosotros, la misma palabra que había usado cuando me abandonó. ¿Y Catherine?, preguntó. Me aseguraré de que ella aprenda la verdad de manera suave, pero completa. Lo que haga con esa información es su elección. Robert miró las dos carpetas. La magnitud de su situación finalmente penetrando su negación. ¿Y si rechazo ambas opciones? No funciona así. Tú tomas una decisión, o yo la tomo por ti, tal como hiciste por mí hace 5 años en esa acera. Cerró los ojos brevemente. Cuando los abrió, algo había cambiado. La arrogancia había sido reemplazada por algo parecido al reconocimiento. ¿Construiste todo esto, tu empresa, comprando Westlake solo por venganza? No, dije sorprendiéndome con mi respuesta. Lo construí para sobrevivir, para prosperar. Tu destrucción es solo un subproducto de mi éxito. La verdad de esta afirmación resonó entre nosotros. Adaptive Care había crecido más allá de mi motivación inicial. Se había convertido en algo importante. Algo que ayudaba a miles de personas a navegar por sistemas de salud rotos. Mi plan de venganza se había transformado en una misión mucho más grande que Robert o nuestro pasado compartido. Nunca pensé que te convertirías en esto, dijo señalando mi traje a medida, mi postura segura. Ese fue tu error, respondí simplemente. ¿Ves? La silla de ruedas y nada más. Un golpe interrumpió nuestra conversación. Catherine abrió la puerta ligeramente. Han pasado 20 minutos, dijo, con la voz tensa por la preocupación. Asentí. Estamos casi terminados. Robert tiene una decisión importante que tomar. Ella entró completamente en la habitación, sus ojos moviéndose entre nosotros y las carpetas abiertas. ¿Qué está pasando? Robert, ¿estás en algún tipo de problema? El momento se alargó mientras Robert enfrentaba la primera consecuencia de sus acciones pasadas. Podía verlo calculando, preguntándose si podría de alguna manera manipular esta situación como había hecho con tantas otras. Catherine, finalmente dijo, con la voz inestable, hay cosas sobre mi pasado, sobre Julia y yo, que no te he contado. Ella frunció el ceño. ¿Qué cosas? En lugar de responderle directamente, se volvió hacia mí. Si elijo el centro de rehabilitación, ¿qué pasa después de que termine el año? Tendrás una certificación en consejería entre pares para pacientes con discapacidad. Un nuevo comienzo en un campo diferente. No riqueza ni estatus, sino propósito. Y estarás viva, a diferencia de lo que planeaste para mí. La confusión de Catherine se profundizó. ¿De qué está hablando Robert? Ignoró su pregunta. Se centró completamente en mí. ¿Y la confesión? ¿Quién lo ve? Las fuerzas del orden. Catherine y Harrison. La Junta de Westlake. No divulgación pública a menos que violes los términos de nuestro acuerdo. Robert asintió lentamente, la lucha drenándose de él. Quiero la opción 2. Catherine dio un paso adelante. ¿Qué opción? Robert, dime qué está pasando. Me volví hacia ella,
viendo la genuina angustia en sus ojos. Tu prometido ha aceptado ingresar a un programa de rehabilitación especializado en lugar de enfrentar ciertas consecuencias legales por acciones pasadas. Te sugiero que hables con tu padre antes de tomar cualquier decisión sobre su futuro junto. Su rostro se arrugó de confusión, pero Robert extendió la mano hacia ella. Julia tiene razón, dijo en voz baja. Habla con tu padre. Él te explicará lo que encontró la auditoría. Vaciló. Luego añadió, lo siento, Catherine, no soy quien pensabas que era. Era la primera cosa honesta que lo había oído decir en 5 años. Coloqué la confesión ante él, junto con los papeles de admisión de New Horizons. Firmó a ambos con una mano que temblaba ligeramente pero se volvía más firme con cada firma. Cuando terminó, contrafirmé los documentos, luego añadí mi firma a sus papeles oficiales de alta de Westlake. El coche que espera afuera no es solo mi limusina, le dije. Te llevará directamente a Nuevos Horizontes. Tus pertenencias personales de la oficina ya han sido empaquetadas y te estarán esperando allí. Sus ojos se agrandaron ante la magnitud de mis preparativos. Estabas tan seguro, era tan meticuloso, corregí. Catherine observó este intercambio con creciente comprensión. Eres su ex esposa, me dijo. La que nunca mencionó. Asentí. Y él te hizo algo terrible. Y te hizo algo terrible. No era una pregunta. No era una pregunta. Sí, repetí suavemente. Pero eso no significa que debas compartir su destino. Las decisiones fueron suyas, no tuyas. Ella se enderezó, con una dignidad en su porte que respetaba. Necesito entenderlo todo antes de decidir algo. Un enfoque sabio. Estuve de acuerdo. Robert miró entre nosotras, quizás viendo por primera vez la fuerza en las mujeres que había subestimado. Estoy listo, dijo finalmente, una derrota en su voz que contenía las primeras notas de aceptación. Presioné el botón de llamada, y una ordenanza apareció para ayudar a transportar a Robert al coche que lo esperaba. Catherine dudó. Luego decidió acompañarlo hasta la entrada, aunque su expresión dejaba claro que su conversación estaba lejos de haber terminado. Mientras se dirigían hacia el ascensor, Robert me miró una última vez. ¿Por qué ofrecerme rehabilitación en absoluto?, preguntó. Después de lo que hice, consideré mi respuesta cuidadosamente. Porque romperte no me arreglaría. Y ya estoy completo. La verdad de esta afirmación se posó sobre mí con una paz inesperada. 5 años de planificación, construcción y espera me habían llevado a este momento, no solo de justicia, sino de culminación. Mientras las puertas del ascensor se cerraban sobre la cara atónita de Robert, sentí el peso de los últimos 5 años levantarse de mis hombros. Mi victoria no estaba en su caída, sino en mi ascenso del pavimento al ático, de víctima a victoriosa, derrota a poderosa. La enfermera regresó a la estación. ¿Necesita algo más, Radrick? Miré hacia abajo los documentos firmados en mi regazo, las páginas finales de un capítulo que ahora se cierra. No, dije. Todo está exactamente como debería estar. La tarde de otoño se desvanecía hacia la noche mientras Thomas me ayudaba a entrar en la limusina. Vi a Robert siendo asistido hacia una furgoneta de transporte especializada delante de nosotros. Un vehículo de New Horizons equipado para pacientes con problemas de movilidad. Catherine estaba de pie en la acera, su expresión una compleja mezcla de confusión, dolor y las primeras etapas de ira mientras hacía una llamada por su teléfono, probablemente a su padre. ¿A dónde vamos ahora?, Thomas preguntó mientras arrancaba el motor. Consideré esta simple pregunta con una emoción inesperada. Durante 5 años, cada paso que había dado había estado dirigido hacia este día, esta confrontación, esta justicia. Ahora que se había logrado, me sentía más ligero y de alguna manera desatado. La oficina, decidí. Todavía había trabajo por hacer, trabajo importante que no tenía nada que ver con Robert. A medida que nos alejábamos de Westlake, no miré hacia atrás. La simetría era demasiado perfecta. Robert saliendo en un transporte médico mientras yo partía en una limusina, nuestras posiciones completamente invertidas desde aquel día en la acera. Pero a diferencia de él, no sentí satisfacción en su sufrimiento. Solo satisfacción. El doctor Hassan estaba esperando en mi oficina cuando llegué, revisando los datos de nuestros últimos ensayos de tecnología adaptativa. Me miró cuando entré. ¿Está hecho?, preguntó simplemente. Yes. Estudió mi rostro. ¿Y cómo te sientes? Diferente, admití.
como si hubiera dejado algo pesado que he estado cargando durante años. Él asintió. ¿Qué harás con toda esa energía ahora? Era una pregunta profunda, una que apenas me había permitido considerar. Mi enfoque único en construir Adaptive Care, tanto como una empresa exitosa como un instrumento de justicia, me había consumido. Ahora la empresa existía como una entidad propia, ayudando a miles, empleando a cientos, cambiando sistemas que antes parecían inmutables. Estoy pensando en la investigación sobre la regeneración de la médula espinal, dije después de un momento. El avance de tu equipo merece más financiación, más atención. El doctor Hassan sonrió. Eso es lo que esperaba que dijeras. Los resultados preliminares son aún más prometedores de lo que inicialmente pensamos. Podríamos ayudar a tantas personas, Julie, incluido Robert, aunque ninguno de los dos lo dijimos en voz alta. Me desplacé hasta la ventana, mirando las luces de la ciudad que comenzaban a parpadear en la tarde. Organiza una reunión con el equipo de investigación para la próxima semana. Quiero entender cada detalle. Cuando el doctor Hassan se fue, Maya llegó con la documentación final de la transacción de Westlake. Ella dejó los documentos en mi escritorio y se sentó en la silla frente a la mía. Harrison James llamó, informó ella. Está furioso por los hallazgos de la auditoría, pero más furioso porque su hija fue mantenida en la oscuridad sobre el pasado de Robert. Quiere reunirse contigo mañana. Prográmalo, dije. Él merece respuestas. Maya inclinó la cabeza estudiándome. Te ves diferente. Calmé. Me siento diferente, reconocí. ¿Y ahora qué sigue? ¿Dominación mundial? Preguntó con una pequeña sonrisa. Me reí, una risa genuina que nos sorprendió a ambos por su ligereza. No, algo mejor. Más tarde esa noche, mientras mi conductor me llevaba a casa, le pedí que hiciera un desvío. Condujimos por mi antiguo vecindario, pasando por la casa donde Robert y yo habíamos vivido. Nuevos propietarios lo habían pintado de otro color, plantado diferentes flores. No quedaba rastro de la vida que había tenido allí, de la mujer que había sido. Nos detuvimos al pasar por el mismo lugar de la acera donde me había dejado hace 5 años. En mi mente, aún podía verme sentada allí, desconcertada, asustada. No podría haber imaginado entonces la fuerza que encontraría, el imperio que construiría, la justicia que eventualmente entregaría. Sigue conduciendo, le dije a Thomas suavemente. Cuando llegué a mi ático, me desplacé en mi silla de ruedas hacia la terraza que daba a la ciudad. Las luces se extendían debajo de mí como estrellas terrenales, cada una representando vidas e historias que nunca conocería. En algún lugar de ahí estaba New Horizons, donde Robert comenzaba su primera noche de un viaje de 1 año, un viaje de consecuencias, pero también potencialmente de transformación. Pensé en llamar a Sarah para comprobar si había llegado sano y salvo, pero luego decidí no hacerlo. El camino de Robert ahora era el suyo. Mi responsabilidad, con ese capítulo de mi vida, estaba completa. Dentro abrí mi laptop y comencé a investigar la terapia de regeneración de la médula espinal, no para mi propio beneficio ni para el de Robert, sino para los miles que podrían volver a caminar algún día gracias a lo que pudiéramos desarrollar. El trabajo me absorbió hasta bien pasada la medianoche, mi mente viva con posibilidades que no tenían nada que ver con el pasado. Cuando finalmente me fui a la cama, dormí más tranquilamente de lo que había hecho en 5 años. A la mañana siguiente, me desperté con un correo electrónico de Catherine James. Fue breve pero digna. He hablado con mi padre y he terminado las cosas con Robert. No sé si agradecerte o odiarte por revelar la verdad, pero sé que mi vida será mejor por ello. Si estás dispuesto, me gustaría conocerte algún día. No ahora, sino cuando esto no esté tan fresco. Respondí con la misma brevedad. Cuando estés listo, estaré aquí. A medida que el sol salía sobre la ciudad, me preparaba para mi día, una reunión de la junta, la conversación con Harrison James, una llamada de conferencia con nuestro equipo de investigación. Por primera vez en 5 años, ninguno de mis planes involucraba a Robert. Mi calendario estaba lleno en su lugar con el futuro, mi futuro, en mis términos. La mujer abandonada en esa acera no solo había sobrevivido, se había transformado por completo. La silla de ruedas, que Robert había visto como una carga, se había convertido en solo un aspecto de una vida llena de propósito, poder y finalmente paz. Yo era Julia Reed, y mi historia era completamente mía. Ese es el final de la historia. ¿Qué habrías hecho si estuvieras en la posición de Julia?
ofrecerle a Robert la opción de rehabilitación o dejar que enfrente las consecuencias sin ayuda. Me encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios. Si quieres más historias como esta, suscríbete. Adelante y disfruta de nuestra próxima historia.